Recibimos al siguiente ponente, el licenciado Rodríguez Paniagua, de Colombia, quien nos habla sobre la productividad a la generación de empleo y la seguridad social en Colombia. Subtítulo: Reforma Laboral y Pensional 2023. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Quiero, ante todo y para comenzar, agradecer a la Universidad Alberto Masferrer, a la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Guillermo Cabanelas, por permitirme participar aquí con todos ustedes, mentes indudablemente muy brillantes, tanto literalmente como en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social, siendo yo un economista, administrador, pero también muy interesado profundamente desde mi posición como presidente de la Asociación de Trabajadores de la Energía, que tiene su sede en Colombia, en Medellín. Y en ese campo, como algo que es fundamental y sustancial a la defensa del trabajo decente, tal como lo concibe la OIT. ¿Puedo conseguir que pase? Ok. Vamos a hablar en 4 bloques. Lo primero es el derecho al trabajo y la seguridad social en materia de pensiones en Colombia. Lo va a hacer muy rápido. Ustedes conocen mucho más que yo este tema, que se refiere en lo sustancial al marco jurídico, al marco del derecho laboral en Colombia, desde la Constitución, el bloque de constitucionalidad, el Código Laboral y, por supuesto, los convenios que ha firmado Colombia, que ha ratificado Colombia con la OIT. Y en particular voy a concentrarme, para avanzar rápido, en lo que es finalmente aquello a lo que se refiere la Constitución, el bloque de constitucionalidad, el Código Laboral, la OIT, el trabajo decente. El trabajo decente, definido entonces como ese trabajo que permite que haya unos ingresos justos para los trabajadores, pero que también sea un trabajo productivo. Y en esa línea es que conduzco esta exposición, la ponencia. No es posible que podamos llegar a hablar de trabajo decente si no hay detrás productividad. Una productividad fundamental para las dos partes. Para el empleador, que si no tiene detrás de esto una rentabilidad, unos excedentes suficientes, pues difícilmente se empeña en hacer inversiones nuevas y en hacerlo a través, claro está, de la innovación y de la tecnología. Y por supuesto, de otro lado tenemos a un trabajador que recibe esos ingresos a partir de la productividad que en su caso nace ¿de qué? Del conocimiento. No hay otra forma que el trabajador se vincule a la producción. Es el conocimiento lo que le permite aportar a esa relación, que tiene que ser una relación completamente de convivencia, de participación. No puede ser una relación de conflicto. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no tenemos trabajadores. Y nosotros también queremos que haya, como dice el lema de este Congreso, futuro para el trabajo,
y un trabajo decente para todos. Partiendo, vamos a ver si tenemos éxito con el avance. Partiendo de lo anterior, nosotros planteamos que en Colombia el mercado laboral se caracteriza, para ponerlo en términos simples, por lo menos por 4 indicadores. Una altísima informalidad, que según las estadísticas del DANI está cerca del 55%. Por otro lado, un desempleo rondando el 10,5%, pero adicionalmente su empleo con 8,5%. Quien está subempleado, pero quien está en la informalidad no puede tener trabajo decente bajo los parámetros de la OIT, acogidos por Colombia. Y quien está en el desempleo, pues ni siquiera tiene la posibilidad de hablar de estar, obviamente, cobijado por el derecho del trabajo, aunque tenga como ciudadano derechos en un Estado social de derecho, como se define Colombia. Muy bien. Por el lado de las pensiones, solamente me voy a referir a este indicador. 25% de los colombianos mayores de 65 años, solamente el 25% acceden a una mesada pensional. Siendo esa la situación en Colombia, que ha planteado el gobierno actual, con la intención, digamos, con la pretensión de solucionar eso. Una reforma laboral, una reforma pensional. La reforma laboral tiene indudablemente buenas intenciones. Se plantea controlar la tercerización, la intermediación, la precarización laboral. Pero ¿cómo quiere hacerlo? Quiere hacerlo elevando de manera considerable los costos de indemnización por despido sin justa causa. Y quiere hacerlo, a su vez, llevando hacia arriba los costos empresariales asociados a la jornada laboral diurna, nocturna, haciendo a su vez una modificación sustancial del derecho colectivo, fortaleciendo el sindicalismo en Colombia a partir de llevar las negociaciones colectivas desde los sindicatos de base y de industria a las centrales obreras, fortaleciendo la huelga, inclusive en servicios públicos como el alcohol, perdón, como el acueducto. Hay algo. Fortaleciendo la huelga, decíamos, en servicios públicos esenciales como el acueducto. Esa situación, al final, lo que hace es proteger a los pocos que tienen trabajo en Colombia, trabajo decente. Pero por otro lado, tenemos una situación compleja. En materia pensional, ya dijimos que la cobertura es pequeña, pero cosa terrible es pensar que se puedan crear, como se propone, 4 pilares. El primer pilar, un pilar solidario, algo así como 223.000 pesos, que se le daría a toda persona mayor de 65 años.
unos $55 mensuales. Pero sin saber de dónde va a salir la plata. Lo que el gobierno plantea es un impuesto adicional que pagarían los trabajadores que se ganen más de 3 salarios mínimos en un 1% de esa nómina. Como esos recursos no alcanzan, estamos hablando de 3 millones de trabajadores que se beneficiarían supuestamente, mejor, de pensionados, o más que pensionados, eso no es una pensión, es un subsidio, que recibirían ese subsidio. No habría plata para cubrirle a más de 3 millones de colombianos esa mesada, ni siquiera por ese valor. El Banco de la República, en un estudio del Grupo de Investigaciones Económicas, a partir de esas reformas, logró llegar a la conclusión que, de aplicarse tal como están concebidas, vamos a tener entre 170.000 y 850.000 empleos perdidos en un horizonte entre 3 y 4 años. El camino al infierno está empedrado en buenas intenciones. No basta con que uno se proponga a través del derecho o de la legislación crear trabajo decente. Se requiere indudablemente que haya productividad que permita a los trabajadores, a partir de un conocimiento cada vez más complejo, hacerse a un mejor ingreso que le haga a su vez fácil, no solamente mantenerse, su manutención, la de su familia, sino también mejorar su bienestar, tener protección social, poder aportar para las pensiones, poder aportar para la seguridad en materia de salud, contar con seguridad en su sitio de trabajo. En pocas palabras, tener de verdad un mayor bienestar. Cuando nosotros hablamos de esos indicadores en deterioro, cuando miramos y examinamos las reformas laboral y pensional y los resultados a los cuales nos conduciría absolutamente contraproducentes, tenemos que plantearnos que en el fondo de todo este asunto no se puede, a través de simples normas jurídicas, cambiar la realidad económica. Hay, como ustedes bien lo han explicado aquí en muchas oportunidades, un cambio permanente en innovación, en aplicación tecnológica. Y eso nos lleva entonces a replantear qué es lo que tenemos que hacer los trabajadores para reubicarnos en el mercado laboral. Los estudios, los conocimientos de antes podrán ser ahora demandados por la industria. Tal vez, o quizás seguramente no. Luego, ¿qué se impone? Lo hemos dicho, la inteligencia artificial, la robótica, la analítica de datos. Claro, ahí están. Necesidades de ese mercado. Hay que trabajar intensamente en la educación. Hay que hacerla llegar a toda la población para que mejoren su conocimiento y la complejidad del mismo. Y en ese trabajo colaborativo con los empresarios podamos crear mayor posibilidades de ingreso a través de la productividad. La productividad es finalmente la que tiene que llevarnos forzosamente a la generación de empleo nuevo y también a permitir que haya protección social para todos los colombianos. Hoy existe a una cobertura del 99% en Colombia en materia de salud, pero es que el 50% de los colombianos que trabajamos subsidiamos
a ese 50% restante. 52 millones de colombianos es aproximadamente la población actual. De esos, 16 millones trabajan en MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. Un capital a lo máximo de unos 3 millones de dólares. Cuando una reforma laboral se le plantea en estas condiciones, los empresarios piensan si les conviene seguir creando empleo. Y se preguntan si es mejor no vincular más. Y detienen las inversiones, las paran. En Colombia hay varios proyectos de generación de energía renovable no convencional, eólicas, paradas, esperando que se resuelvan las inquietudes, los problemas que tienen los empresarios frente a los resultados de estas reformas que he mencionado. Y así está en general la economía, en especial otra vez desde este pasado jueves, cuando el gobierno actual anunció que volvía a depositar en el Congreso la reforma laboral. Concluyo entonces esta ponencia diciendo lo siguiente. El trabajo decente tiene que ser, como lo ha sido siempre, lo es ahora, y lo será en el futuro, el principal compromiso que de alguna manera adquiere el derecho del trabajo y la responsabilidad y la seguridad social. Es un reto importante. Cualquiera sea la modalidad de trabajo que tengamos en el futuro, las previsibles desde ahora o las que aparezcan por alguna circunstancia en el camino. Pero, en esas condiciones mismas, hay que entender que no se puede forzar a través de la legislación a obtener un trabajo decente, a pasar de la informalidad a trabajos dignos, con ingresos justos. Hay que mover fundamentalmente las variables económicas, las relacionadas con la productividad, con la relación entre el capital, la tecnología, el conocimiento de los trabajadores, para que de esa manera avancemos de verdad, protegidos por el derecho del trabajo y por la seguridad social, hacia nuevas posibilidades, hacia hacer que la población salga de la pobreza y sin necesidad de recibir subsidios del Estado. Eso nunca ha funcionado así. Podamos integrarnos, podamos ser una sociedad más justa, más equitativa, con mayor igualdad y oportunidades para todos, para los colombianos, por supuesto, pero también en el mundo completo. Y eso incluye a los países iberoamericanos y también, por supuesto, incluye a El Salvador. Gracias por permitirnos participar en este Congreso Iberoamericano el 22 y gracias por escucharnos, entendiendo que aquí hay una tesis. La productividad explica que lleguemos al trabajo decente, pero el derecho del trabajo y la seguridad social harán posible que se cumpla haciendo respetar, obviamente, los derechos de las partes, en armonía, no en conflicto. No podemos seguir hablando como si estuviéramos en orillas opuestas, sino por el contrario. El progreso de los países y de los pueblos depende de que podamos reconciliarnos y trabajar conjuntamente los empresarios, los inversionistas y los trabajadores, todos a una, para conseguir que el futuro del trabajo sea marcado, señalado, caracterizado como un trabajo decente para todos. Muchas gracias.
1, 2. Muchísimas gracias, licenciado. La siguiente ponencia es por parte de la doctora Ivonne Núñez Figueroa. Ella nos visita desde Ecuador. Ella es abogada de la República, magíster en Derecho Constitucional y Negocios Internacionales, profesora de pregrado y posgrado. Ella nos impartirá el tema de el derecho a jubilarse, marco histórico. Recibámosla. Con el saludo fraterno desde la mitad del mundo, Ecuador. Nos hacemos presente el día de hoy dos magistrados de la República Ecuatoriana, el magistrado Félix Intriago Lor y quien está aquí en el uso de la palabra en este podio internacional para tratar uno de los temas de mayor trascendencia e importancia y también de actualidad, no solo en Ecuador, en América Latina y en el mundo entero, la jubilación. Nosotros concebimos en Ecuador a la jubilación como un derecho social, pero también como un derecho humano. No podemos dejar de señalar que el derecho laboral y el derecho social es fruto o producto